Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen por pauta.cl o a través de Spotify. Aquí abro la verja de madera de mi jardín puntualmente cuando son las 8, estamos en directo, y ya por ahí anda dando vuelta mi fiel chucao, mi pájaro sureño exiliado aquí en la megápolis del centro del país. Y como todos los lunes o casi todos los lunes, a mí me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela. Aunque estemos en vacaciones, sin embargo, esta escuela que tengo aquí al lado sigue resonando, no sé si serán sonidos fantasmales o reales, las campanas y también las voces de los niños. Y es maravilloso sentir esa vibración, esa energía que produce ese espacio de encuentro que es la escuela. Y cada vez que llego a la escuela, por supuesto, me encuentro, ustedes saben, con ella, con Gabriela Mistral, y me encanta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral, como ustedes saben, fue una trotamundos, pero también no solamente una trotamundo del mundo, valga la redundancia, embajadora, cónsul, tuvo amistades en Europa, tuvo amistades en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo, sino que también recorrió nuestro país y como pedagoga tuvo distintas experiencias. Entre una de ellas, una experiencia que la marcó profundamente, fue su estadía en la ciudad de Punta Arenas. Ella llegó en el 18 de mayo de 1918, Gabriela Mistral, llegó a Punta Arenas a bordo de un vapor, el vapor Chiloé. Tiene que haber sido largo, probablemente difícil, arduo ese viaje, ¿no? Estuvo alojada en el mítico Hotel Cosmos de Punta Arenas, acompañado de su secretaria Laura Roddy, y asumía la dirección de un liceo de niñas que estaba en la calle Yanquihue 850, que hoy día es la calle O'Higgins. La experiencia de Punta Arenas va a marcar profundamente a Gabriela Mistral. Desde luego, el haber dirigido esa escuela en este extremo del país. Ustedes saben que a Gabriela Mistral no le gustaban las grandes ciudades, sentía que las grandes ciudades, y en eso tiene razón, digamos, se deshumanizaban, se perdía el contacto humano, el sentido de la comunidad, la ayuda al otro, el encuentro con el otro, y le gustaban los lugares alejados. En el poema de Chile, es un hermoso poema que dejó de alguna manera inconcluso o no editado completamente antes de morir. Ella va recorriendo el país acompañado de un niño indígena y le va mostrando los distintos lugares, pero sobre todo se detiene en los pequeños pueblos y rehúye, por ejemplo, entrar en la ciudad de Santiago. En Punta Arenas tuvo experiencias muy interesantes y algunas anécdotas sabrosas, por ejemplo, que protegió a un prófugo, un famoso anarquista que había colocado una bomba en Argentina y que se arrancó de la prisión, se metió al mar y luego volvió a nado y Gabriela Mistral lo acogió. También su encuentro con Sarah Brown, un personaje mítico, dos mujeres muy altas, una muy blanca y otra muy morena, Sarah Brown y Gabriela Mistral. Pero sobre todo, y esto es importante, la obra poética, el gran libro que es Desolación, de alguna manera tiene que ver una parte de ese poema con Punta Arenas. Y particularmente hay un poema, el poema Desolación, que dice: el viento, la bruma espesa eterna, para que olvide a dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera.
La tierra a la que vine no tiene primavera. Tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos. Qué maravilla como Gabriela Mistral logra esta interpenetración con las fuerzas de la naturaleza, con ese viento que hace a su casa una ronda de sollozos y alaridos, el famoso y mítico viento de Punta Arenas. Bueno, los paisajes de la Patagonia van a marcar a Gabriela Mistral fuertemente con su probable desolación, pero también en ese lugar va a encontrar Gabriela Mistral a mucha gente anónima, probablemente profesores, colegas, alumnos que la van a perseguir, la van a seguir siempre en todo el mundo. Gabriela Mistral era muy fiel a sus cursos, mantenía correspondencias con varias de sus alumnas, y justamente parto hablando de esa experiencia de Gabriela Mistral en Punta Arenas, porque hoy estoy en el patio de una escuela patagónica. Me estoy acercando al lugar donde está una profesora que oriunda de Punta Arenas, que nunca ha salido de ahí, en el sentido que no ha ido a buscar trabajo ni tareas pedagógicas fuera. Es como una Gabriela Mistral, pero puntarenense. Ella es Magdalena Arambur, profesora de Educación General Básica de la Escuela Patagonia de Punta Arenas. Magdalena, qué gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es agradable ver la introducción, escucharte hablar de Gabriela Mistral. Ella llegó a esta zona a trabajar en un liceo que estaba en crisis en un momento, y es bonito que las personas sepan cómo llegó acá. Vivir en Punta Arenas, vivir en Magallanes no es fácil en términos del viento, del frío y de muchas otras cosas más. El viento hace de las suyas, vuela techos, bota árboles, a las personas de repente también. Así que es bonito escuchar hablar de Magallanes. Magdalena, y de hecho lo que tú dices, bueno, ese frío se le coló por los huesos a Gabriela Mistral, y dicen que se pasaba mucho en cama en Punta Arenas y con muchas gripes y resfriados muy frecuentes, ¿eh? Es decir, lo sufrió, pero también fue un paisaje que la marcó profundamente. ¿En qué sentido Punta Arenas puede marcarte? Bueno, como persona, pero también como profesora y como pedagoga, Magdalena. La diferencia es que yo nací acá, entonces para mí es natural salir un poco de la ciudad y encontrar campo. Tener el estrecho frente a la ciudad es bonito, no es algo lejano, no es algo que desconozcamos. Para una persona que llega a trabajar desde otra ciudad a Magallanes, yo me imagino que en esos tiempos igual era distinto, porque estábamos más aislados todavía. El tema de la luz, de la calefacción, debe haber sido muy distinto como es hoy. Nosotros tenemos temperaturas bajas durante todo el año, pero tenemos una excelente calefacción hoy día, entonces no pasamos frío. Entonces yo creo que le debe haber calado más por el tipo de personas que viven acá. Las personas que viven acá son afectuosas, te reciben con cariño, te acogen. Yo creo que por la personalidad que debe haber tenido como profesora ella, el hecho de establecer esos lazos, de mantener contacto con sus alumnos, debe haberla marcado mucho el calor humano de aquí. Bueno, Gabriela Mistral, de alguna manera como tú, trabajó en la enseñanza básica. Ella fue formada en la tradición de las escuelas, de las profesoras normalistas, de una larga y potente tradición educacional chilena que lamentablemente después se perdió. A ver, para ti, ¿cuál es la importancia de esa educación temprana, de esa educación general básica, de esa educación básica, digamos? ¿Cuál es el sentido más profundo de esa tarea que tú enfrentas todos los días ahí en la Escuela Patagonia en Punta Arenas, Magdalena? Antes de hablar de cómo afecta, yo te voy a contar que cuando empecé a trabajar llegué a una escuela que tenía un gran porcentaje de profesores normalistas. Entonces tuve la
la bendición, la suerte de haber trabajado con profesores que desde los 16 años estaban en aula, donde para ellos era natural ayudar a los colegas a dirigir, a cooperar. En esa escuela los profesores levantaron el gimnasio a ese nivel de compromiso. Entonces, sí, es bonito poder decir, yo trabajé con profesores normalistas. En un periodo de 3 años se jubilaron más de 10 personas y fue chocante ir viendo cómo se iban saliendo del sistema, porque es una impronta distinta. ¿Y cuál es esa impronta? ¿Qué es lo que aprendiste tú de ellos en ese corto plazo? Pero mal que mal fueron 3 años, ¿no? Que ser profesor no es una profesión, así como que soy profesora de las 8 a las 4 de la tarde. Uno es profesor de la vida, en todo momento. Tú vas en la calle y si ves algo que no está bien, tú vas a parar y vas a ayudar. Es un servicio. Entonces eso es bonito verlo en otros profesores. Bueno, Gabriela Mistral iba más lejos todavía y hablaba de que la pedagogía o la tarea de pedagogía era casi un sacerdocio, ¿no? O sea, el profesor, hay una tarea casi sagrada en la tarea de la del profesor. Y lo bonito es que, por ejemplo, bueno, las personas que son profesores y sus familias saben todo el trabajo que uno tiene. Muchas veces las personas que no tienen profesores a su alrededor no saben todo lo que significa ser profesor. Nosotros llegamos a la casa de la escuela y nuestras familias saben los nombres de nuestros alumnos, las cosas que pasaron, los chistes, las penas, todo, porque uno traslada, aunque no lo quiera, traslada la escuela también a la casa. Es decir, uno vive dentro de la pedagogía siempre, las 24 horas del día. No es que uno se saque la tarea como cualquier otra persona que a lo mejor se va de la oficina y llega a su casa y se acabó. Esto es, hasta sueñas como profesora. Haciendo clases. Sueñas haciendo clases o tienes pesadillas con algunos alumnos más difíciles, probablemente con algún jefe que tiene dificultad. Y Gabriela Mistral en Punta Arenas también tuvo problemas con algunos colegas que la apelaban el deporte nacional porque no tenía el título de profesor, escribió varias cartas sobre ello. Fue Pedro Aguirre Cerda y un hermano de Pedro Aguirre Cerda, me parece que era un médico que vivía en Punta Arenas que ayudó a que Gabriela Mistral llegara a este puesto y se le criticaba de haber sido directora sin haber tenido el título. A ver, ¿qué es lo que hace realmente un profesor? ¿Qué es lo que hace realmente un profesor? ¿El título o qué? A mí alguna vez en el liceo me hicieron clases personas que eran habilitadas para hacer clases, no eran profesores. Tenían muy buena intención, pero les faltaba la metodología. Yo creo que el ser profesor, además de los saberes que uno tiene que tener, también hay un tema de impronta personal, de afectos, de cariño, de responsabilidad social, de preocuparse, de ser respetuoso de tus estudiantes. Yo creo que como profesora la mejor forma que yo puedo ser maestra es demostrando el respeto que tengo con mis alumnos y siendo súper comprometida y exigente y ocupar el tiempo y enseñar, preocuparme de ellos también. Tú hablas del respeto. Gabriela Mistral hablaba del amor. En uno de sus textos famosos dice, ama y luego enseña, y coloca el ama en mayúscula. A ver, ¿qué importancia tiene el afecto y el amor en la pedagogía y en la enseñanza? Desde mi experiencia, yo soy profesora egresada de la universidad del año 2006, salí ese año. No sirve de nada saber mucho y llegar a hacer una cátedra o una sala, si tú no miras a tus estudiantes, si tú no sabes sus nombres, si tú no te preocupas de la historia que viene detrás. Entonces, la pedagogía del amor va a tener siempre mucho más efectividad en el aprendizaje porque los alumnos tienen una mejor disposición, eliminan esas barreras. Para mí, si tú me preguntas qué hace un buen profesor es una persona responsable que sabe el papel que estás cumpliendo en la vida. Yo este año fui profesora de un tercero básico, el otro año voy a ser profesora del mismo curso en cuarto, y siempre cuando estoy pensando en mi trabajo, yo soy la profesora que me gustaría que tengan mis hijos. Exigente, cariñosa, preocupada, responsable, pero siempre respetuosa con ellos. Hay una parte que es del ser persona que es muy importante dentro de la enseñanza, porque
si tú lo analizas, si tú piensas en tu experiencia, Cristian, como alumno, ¿recuerdas algún profesor Sí, recuerdo que varios, te haya negativo y marcado? Ya, positivo. ya, vamos al que te marcó positivo. ¿Por qué te marcó así? Fíjate que el primer profesor que me acuerdo, yo estuve en un colegio francés donde la verdad es que el afecto no existía mucho, era una escuela muy rigorista y muy dura, muy racionalista, que me entregó cosas muy potentes intelectualmente, pero los profesores eran rudos, eran duros, diría yo. Una vez un profesor se me acercó en el recreo y me dijo, Cristian, y yo pensé que me iba a retar, mi profesor, y me dijo, mira qué hermoso ese pájaro que está en ese árbol. Y yo no lo olvidé nunca. Me olvidé de muchas otras cosas, pero no olvidé nunca ese gesto que tuvo ese profesor, que era algo que cualquier profesor puede hacer con su alumno, ¿no? De que ese profesor se acercara y me mostrara un pajarito que había en la rama de un árbol. O sea, eso me quedó para siempre. Que eso pasa, uno enseña a personas y esas generaciones van avanzando y cuando pasan 10 años y te encuentras con tus alumnos que ya son adultos y que te dicen, hola tía Magda, mira mi hijo, o que te cuentan de su vida como si nos hubiésemos visto ayer, quiere decir que uno hace bien su trabajo, que uno desde el afecto sí importa, sí ayuda a los niños, ayuda a sus familias, el hecho de que ellos sientan que uno se preocupa por ellos, que tú los miras a la cara es súper importante. Y tanto positiva como negativamente. Cuando nosotros hablamos de experiencias de profesores, ¿qué profesor te marcó la vida? ¿O recuerda un profesor? Tú no recuerdas cómo te enseñó a sumar o restar, tú recuerdas las emociones, recuerdas los cariños, las conversaciones que uno pudo tener más allá de un objetivo de aprendizaje. Y aquí, ¿y el rigor y la exigencia son excluyentes con el afecto? O sea, se puede ser afectuoso y riguroso, exigente, estructurado, porque me imagino que los niños también necesitan un orden interno, no un orden arbitrario, digamos. ¿Cómo se relacionan esos elementos? Que parecieran ser excluyentes para algunos. No, no, yo siempre he pensado que la mejor forma que yo puedo ser profesora es ser exigente. Y quizás al principio cuando mi jefatura comenzamos en marzo a trabajar en abril, hay muchos reclamos. Estoy cansado, me duele la mano, tía, me salió un callo, tía, me duele el dedo porque escribo tanto, tía, porque esto, tía, por acá. Pero al ir pasando los meses ya se forma una rutina, porque creo que mientras más exigimos en términos de capacidades, más podemos desarrollar en los niños. Entonces, yo siempre cuando he hablado con mis jefaturas nuevas, con mis apoderados, yo siempre les digo que yo me pololeo a mis alumnos, de tal manera que logramos establecer un vínculo, porque no somos solamente profesor-alumno, somos una familia, nos vemos todo el día, llegamos desde las 8 de la mañana, nos vamos a las 3:30, en época que no era pandemia. Entonces, vamos logrando que a través del afecto mejore la convivencia, si mejora la convivencia, mejoran los aprendizajes, entonces es un círculo de amor, la pedagogía así. Magdalena, tú has sido mentora de profesores jóvenes, trabajaste en la red o trabajas en la red del CPIP, ¿no? De docentes y es una red de más de 4.000 docentes. A ver, ¿qué es lo más importante en la formación del profesor? ¿Qué te parece a ti la formación que se le da en la universidad al profesor? Lo que uno aprende en la universidad. Yo también estudié pedagogía, entre paréntesis, fui profesor durante muchos años, muchas décadas. Así que soy colega tuyo. Y a ver, a mí me daba la impresión cuando estudié en la universidad, después de que salí de estudiar pedagogía, cuando llegué a la sala de clase, sentía que todo lo que había aprendido era teórico, era abstracto, y como que tuve que aprender desde cero. O sea, mi universidad fue mi práctica y ya cuando me tiré a trabajar en la sala de clases fui aprendiendo. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido de la formación del profesor? Mira, cuando yo estudié acá en la Universidad de Magallanes, nosotros teníamos prácticas desde primer año, íbamos a práctica de observación, entonces eso nos sirvió muchísimo porque tuvimos práctica 9 semestres. Ahí tú sabes al tiro si te gusta o no, si tienes manos para el piano, es porque estás todo el tiempo en práctica. Yo creo que lo violento de salir de la universidad a trabajar en una escuela, independiente de la escuela que sea, o de las edades de los niños, es que te enfrentas a la realidad, porque cuando tú estás en la universidad
te hablan desde la teoría, que el marco, que cómo planificar. Tus planificaciones son como de 4 hojas para 2 horas de clase. Entonces llegas a una escuela donde te enfrentas a un curso, donde de repente hay cursos que de repente no quieren trabajar porque no quieren aprender, o te encuentras con apoderados que llegan a exigir cosas o muchas situaciones más que son violentas de ver cuando uno recién va saliendo. Entonces, yo soy mentora de docentes principiantes desde el 2019 y creo que lo que más hace falta es eso de poder conversar libremente con los colegas, de poder decir, sabes que me pasó esto en la sala, reaccioné de esta forma, pero no sé si está bien o no, porque uno tiene muchas dudas, uno está como, ya yo soy profesor, pero soy unos años mayor que los alumnos de octavo, por ejemplo, o de la media. Entonces, a mí me pasó que cuando llegué a trabajar saliendo de la universidad, había niños que eran más altos que yo en octavo. Entonces, y ven que uno es jovencito, entonces igual van viendo el elástico hasta dónde llega. Entonces, yo creo que lo que nos falta de repente es esa empatía de recibir a los colegas, de los que vienen entrando al sistema y decirle, yo estoy acá, a mí también me pasó eso, de poder compartir esas experiencias. Yo creo que el proceso de inducción y mentoría que estamos llevando hoy día a cabo desde la red de maestros, desde el CPIP, ha sido súper potente en ese ámbito de poder decir, nosotros estamos con ustedes y somos pares. No es que yo te vengo a enseñar, podemos compartir situaciones que nos pasan a los dos. ¿Y algún aprendizaje? A ver, digamos, cuando tú recién comienzas como profesora, ¿cuál fue el momento en que tú te diste cuenta de algo importante y relevante que te haya acompañado en toda tu carrera posterior docente y que puedas transmitir a algún colega? Algo que no se enseña en la universidad. Creo que lo más potente que he aprendido es que desde la humildad del aprendizaje yo puedo compartir mi experiencia y puedo ser un aporte para los demás. Desde cosas pequeñas como me resultó esta actividad o encontré esta página en internet que tiene muy buen material, porque muchas veces se habla de que nosotros somos islas como profesores. Eso pasó durante mucho tiempo. Y es importante trabajar en comunidad, de saber que colaborativamente podemos hacer muchas cosas. O sea, la educación es fundamentalmente trabajo en equipo. Completamente, completamente. O sea, está el trabajo en proyectos y los profesores de asignaturas se ponen de acuerdo y trabajan en un tema desde distintas asignaturas. Es un aprendizaje mucho más significativo que trabajar en islas. Estoy conversando con Magdalena Aramburu, profesora de Educación General Básica, de la Escuela Patagonia Punta Arenas. Una escuela muy antigua, entiendo que tiene 100 años o más. El año pasado. Escuela Patagonia. A ver, ¿qué significa trabajar en esa escuela? Ya, háblame algo de esa escuela, sus características, un poquito a la síntesis de su historia, porque 100 años, caramba, que es historia, ¿no? La Escuela Patagonia era una escuela pequeñita, una escuela familiar durante muchos años. Estaban ubicadas en el cerro, en la calle Patagona. Y hace un par de años se trasladó a otro sector de la ciudad, al sector norte. Es una escuela mixta que desde el año pasado tiene pre-kinder hasta octavo básico. Tiene una matrícula de 545 niños, que para Punta Arenas es una matrícula bastante alta para una escuela municipal. Es una escuela que tiene un compromiso familiar súper alto. A mí eso me llama mucho la atención porque he trabajado en varias escuelas y he podido ver eso, familias que están súper comprometidas, que la Escuela Patagonia es su primera opción para las postulaciones, y eso es bonito. Es bonito ver el compromiso, el respeto, el cariño que tienen hacia su escuela. Es bonito poder vivir eso también, de ver que tenemos alumnos que sus papás estudiaron en la escuela también, que sus tíos también estudiaron, y hay como una línea familiar dentro del colegio. Magdalena, ¿alguna experiencia o algún proyecto o algún ejemplo de algo que hayas hecho en tu tarea como profesora que pueda ser bonito compartir con los que nos están escuchando, sea profesores, sea apoderados? ¿Alguna experiencia pedagógica que a ti te haya marcado o que te haya dado una alegría muy grande como profesor y que sea interesante de compartir? Hace unos años atrás trabajaba en una escuela que se llama Pedro Sarmiento de Gamboa,
y es una escuela pequeñita que queda alejada de la ciudad. No es rural, pero es casi. Y me acuerdo que ese año se cumplían los 100 años de Nicanor Parra. Y acá en la comuna, en la región, se hizo un concurso literario para conmemorar eso. Y con mis alumnos de séptimo y octavo, porque tenían que tener cierta edad, empezamos a crear poemas, antipoemas, dentro de la clase. Entonces, tenían que cumplir con ciertas características de versos y de todo lo demás. De los 2 cursos salieron 17, 18 poemas para ser enviados al concurso. Entonces, con copia, con el número de teléfono, con todo el proceso de enviar a un concurso un poema. Entonces, ya lo enviamos, así como vamos a participar de esta actividad, pero era una actividad de clase, no fue nada así como más allá, más profundo, ni nada, era de sentimientos y de poesía. Y pasaron como 2, 3 semanas y un fin de semana, el día domingo, me llama una mujer, un número desconocido, y me dice que uno de los poemas de mis alumnos había ganado premio, que al siguiente día me iban a confirmar la información, pero para que yo ya supiera que me iban a llamar por eso. Y yo sabía que era domingo, entonces dije, alguien me está molestando. Pensé que alguna de mis amigas me podría estar haciendo como una broma. Entonces ya, la escuché, ya, gracias. La cosa es que el día siguiente me llamaron. Y efectivamente mi alumno de octavo básico ganó un premio. Sacó el segundo lugar en poesía, Detrás de mi ventana, se llamaba. Y nos ganamos un viaje para ir a ver las ballenas ¡Qué en un hermoso! paseo, sí. Y ¡Qué la hermoso! alegría grande que la persona que tuvo el segundo lugar, que era una niña de enseñanza media de un salesiano, también había sido mi alumna, le había hecho clases particulares cuando era pequeñita. Oye, Magdalena, fíjate que me estabas hablando de Nicanor Parra y me acordé de ese famoso poema tremendo de Nicanor Parra, que también fue profesor y fue inspector en el Liceo Barros Arana en Santiago cuando joven, y tiene este profesor que habla en el poema Autorretrato y dice: ¿te acuerdas? Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante, soy profesor en un liceo oscuro, he perdido la voz haciendo clases, ¿no? Y muestra un profesor gastado, un profesor cansado, un profesor abatido, el cansancio, el abatimiento, la angustia en la tarea pedagógica. ¿Te ha tocado o no la has vivido? ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se trabaja? Yo creo que más que como profesora, como de trabajo con alumnos, de repente desgasta el entorno. Puede ser eso más agotador de repente. Sí me ha tocado. Me ha generado en algún momento alguna crisis existencial, porque ¿Ya? efectivamente es un tema de emociones también. Yo por lo menos en mi caso vivo la educación con mis alumnos, Te con su entregas familia. completamente, se nota que te entregas, ¿eh? Sí, Es tu pasión, entonces no es una eso actividad lateral, es tu no. pasión. Sí, entonces, eso puede afectar, pero en cierta medida nosotros tenemos que tener respaldos, tenemos que tener la forma de hacer catarsis. Y en ese sentido son colegas, son amigos, es la familia. Entonces, sí, desgasta en términos de repente físicos, emocionales, pero también está esa inyección. Yo lo paso súper bien haciendo clases, me río harto, nos reímos harto, entonces es eso. No sé, hace unos años atrás tenía un curso, era un sexto básico que siempre llegaban tarde a la sala después del recreo. Era algo constante, por más que no les dijera, las penas del infierno, no pasaba nada. Entonces, un día haciendo chistes, así como ya el que llegue tarde va a tener que hacer alguna cosa para entrar, así como prenda. Entonces, ya empezaron a llegar más rápido. Pero un día pasé que estaba tocando la campana, yo iba caminando a la sala que quedaba muy lejos de donde estaba y venían mis alumnos así como y dijeron, ahí va la tía, nos vamos bien. Y yo los quedo mirando, miro la puerta y me pongo a correr para la sala. Entonces los niños dicen, no va a ganar, va a llegar. Y yo cerraba la puerta y tenían Qué que bien. contar. Entonces, son alegrías que son chiquititas, pero que van haciendo el día a día. Nos vamos formando lazos.
Hablábamos al comienzo de las características específicas de Punta Arenas, la impronta que Punta Arenas tuvo en la obra y en la vida de Gabriela Mistral. A ver, enseñar en Punta Arenas, siempre se ha hablado que los programas a veces son muy generales, pero falta una educación enraizada en el territorio, en las características culturales de cada lugar. Y me imagino que Punta Arenas tiene muchas posibilidades. Entonces te quiero preguntar, ¿qué tipo de impronta puede dar un profesor en Punta Arenas a sus alumnos que están en esa región y en ese lugar? ¿Cuál sería el sello diferenciador o distinto de un niño que está estudiando en otro lugar del país? ¿Sabes lo que pasa? En cierta medida, sí, los planes y programas son para todo el país el mismo, pero nosotros como profesores tenemos la libertad de aplicar los contenidos y los temas como nosotros estimamos conveniente, como por criterio. Tenemos que trabajar poesía, buscamos poetas que son magallánicos, o de la flora y la fauna, hay de todo. Entonces, en ese sentido, yo siento que la educación en Magallanes es haya lluvia, haya nieve, los niños llegan siempre. Hay un esfuerzo que hay detrás de toda la educación. La temperatura que haya, los niños llegan a la escuela. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, el esfuerzo, el tesón de las familias, de los niños, el esfuerzo, el compromiso que tienen con la educación. El tesón patagónico, ¿eh? Se ha dicho Sí, que los patagones tienen una fuerza grande, ¿eh? Sí, y es también el tema de estar aislados, de que de repente no hay tantos especialistas en medicina, de que para poder salir de Magallanes por tierra tienes que pasar por Argentina, viajar un día y medio, que salir en avión tampoco es algo tan fácil. Entonces, vivir acá te da cierta... O sea, es imposible no querer vivir acá porque la gente es súper afectuosa. El clima, a pesar que de repente hay mucho viento, igual uno disfruta el viento, la lluvia y todo. No tenemos estaciones. Entonces, Claro. es como, bueno, hoy en la mañana había sol y después estaba lloviendo y quizás puede caer granizo después. Entonces, y estamos en diciembre. Entiendo que participaste en un proyecto de educación cívica, es un tema que ha salido en el último tiempo importante, lo fundamental que es formar a los ciudadanos, digamos, formarlos bien desde pequeños. ¿Cuál fue esa experiencia? No sé si podrías comentarnos brevemente, porque estamos casi lamentablemente en el tiempo, son exactamente las 8:32. Estamos desde el jardín conversando con la profesora Magdalena Aramburu, profesora de Educación General Básica de la Escuela Patagonia de Punta Arenas. Magdalena. Así como proyecto de educación cívica específico, no, pero cada vez que hay elecciones yo trabajo con mis alumnos el tema de votar, de la importancia de votar. Entonces, antes de que fueran las elecciones, la primera vuelta este año, hablamos de los candidatos, videos de cada uno, cuál era la papeleta, y incentivando y motivando a que los niños vayan con sus familias a votar. Cuando volvimos de la primera vuelta, mi primera pregunta es, ¿quién fue a votar? Entonces, pocas manos se levantaron de sus familias y después de esa semana que vino, hablamos de los dos proyectos de los dos candidatos. Entonces, el día de las votaciones, yo por Classroom, que era la plataforma donde trabajamos, les envió un mensaje a las familias que vayan a votar, que la mejor forma de enseñar a ciudadanos responsables es vivir las votaciones, ser responsable, que cada voto cuenta. Entonces, dentro de las actividades de lenguaje en redacción, le escribimos una carta al futuro presidente, todavía no sabíamos quién era, entonces, ¿qué les recomendaban ellos como niños para el futuro presidente, que fueran sus temas a tratar? Entonces, todos los años que hay votaciones, yo trabajo con mis alumnos que tenga sobre eso. Hacemos disertaciones, investigamos cuáles son sus ideas de trabajo. Oye, Magdalena, pero me imagino que no debe ser fácil mantenerse ahí imparcial, sin inclinarse por ninguna opción. ¿Cómo hace un profesor para no traspasar? Porque los niños son inteligentes y perciben la simpatía por uno por otro. ¿Cómo se hace? Porque me imagino que la tarea, el profesor tiene que ser en un cierto sentido neutral, no en el sentido de ir a votar, sino que ¿cómo se logra eso? Poker face. Tratar de no mover. No, ¿sabes qué? Una de mis alumnas me preguntó, cuando estábamos hablando de los candidatos, me preguntó que por quién iba a votar yo. Entonces, yo le digo que yo no podía decirle por quién votaba,
¿pero por qué? Ella quería saber por qué. Yo le digo, porque no se puede decir, porque sería como incentivar un voto. Y ella me dice, súper inteligentemente, me dice, tía, yo no voto. Entonces yo le digo, sí, pero se puede tomar como una falta de mi parte, yo no les puedo decir. Pero si el lunes me ven celebrando, van a saber que salió mi candidato. Magdalena, yo te quiero agradecer este pequeño viaje que hemos tenido a la Ciudad del Viento, a Punta Arenas. ¿A ti el viento hace a tu casa su ronda de sollozos de repente, el viento puntarenense, como dice Gabriela Mistral? Sí, la verdad es que mi casa es una casa que tiene más de 60 años, entonces cuando hay viento lo sentimos completamente. Bueno, sí. Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a sentir, ahora que tuvimos el contacto contigo y esta agradable conversación, ese viento puntarenense. Vamos a mirar ese llano extasiado que recojo en su duelo, decía Gabriela Mistral. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde desde el jardín de la Patagonia, Magdalena. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Gratamente sorprendida. Y aquí está sonando las campanas de la escuela. Significa que se acabó el recreo, que tú tienes que regresar a clases y yo tengo que regresar a mi jardín. Muchas gracias y hasta pronto. Y saludo a todo el equipo del Colegio Patagonia de Punta Arenas. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Que tengan a todos muy buenas tardes. Mañana nos encontramos de nuevo a las 8 en punto de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden, como decía Voltaire, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval.